Esta mañana está con nosotros Odrasir Barquera, él es el director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la mía. Estimado Odrasir, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Rodrigo. Odrasir, pues hace unos días lo dio a conocer, bueno, más bien publicó el Departamento de Comercio más reglas vinculadas a cómo está la estructura arancelaria en cuanto al sector automotriz, particularmente en vehículos terminados. Y bueno, preguntarte, ayer la mía, ustedes emitieron un posicionamiento. Primero entender, y lo primero que te quiero preguntar es, antes de, digamos, el año pasado, antes de que Donald Trump anunciara todo este proceso, ¿cómo estaba la estructura arancelaria de los automóviles terminados en México, que se producían en México y se exportaban a los Estados Unidos? Sobre todo porque había un componente que era de la región Norteamérica y una parte que iba como nación más favorecida. A lo mejor está un poco técnico, pero ¿cómo estábamos? Y luego te pregunto cómo estamos y hacia dónde vamos. Claro que sí, Rodrigo. Mira, bajo las reglas del TEMEC, había dos maneras de exportar de México a Estados Unidos. La primera era usando el TEMEC para aquellas empresas que cumplen con el 75% que mandata de reglas de origen del tratado, lo cual quiere decir que el vehículo debe de tener en por lo menos 75% de contenido de los tres países de la región de Estados Unidos, Canadá y México, y esos iban libres de arancel completamente, lo que cumpliera con las reglas de origen del tratado. Y había la opción, como bien mencionas, de lo que se llama nación más favorecida, que esos son los vehículos que por decisión de las empresas y por el tipo de modelo de producción de esas empresas, no alcanzaban el 75%, por lo tanto se exportaban por el principio de nación más favorecida y pagaban un 2.5% de arancel, que este es el arancel, el arancel de nación más favorecida, lo tenemos todos los países, está registrado ante la Organización Mundial de Comercio y corresponde al arancel que le des al país con mejor trato que tú tengas relación comercial sin tener un tratado. Entonces, ese es el 2.5 para, en el caso de Estados Unidos, ese es el que tiene registrado ante la Organización de Comercio para vehículos ligeros. Para pickups es diferente. El arancel de nación más favorecida era de 25%. Ah, eso es importante. Casi no, esa parte de de las pickups no la tenía tan visible. Y luego, ¿cómo estamos hoy? Bueno, a partir de las órdenes ejecutivas que ha establecido Estados Unidos, ha habido, te voy a decir cómo estamos hoy, pero primero te doy el contexto, porque hubo diferentes momentos. Claro. Recordemos que en el caso de México, nosotros tenemos como país un arancel de 25% por lo que se le llama la orden ejecutiva de IEPA, que es la ley de poderes económicos o facultades económicas que tiene el presidente de Estados Unidos. Y ese particular es un arancel que se impuso a México por razones de migración, de seguridad y de narcotráfico. Entonces, como país, México tiene ese 25% que tenemos México y Canadá. Ese es un arancel que puso Estados Unidos únicamente a México y Canadá, que somos las fronteras. Tienes después el arancel automotriz que estableció Estados Unidos bajo la sección 232 de su regulación interna, que es el que le aplica a los automotrices, a todo automóviles y autopartes. Ese es un arancel a nivel global. Ese es para todos los países. Y en ese arancel en particular, que fue establecido el 26 de marzo, se pudo negociar que en los casos de México y Canadá, para aquellos vehículos que se exportan bajo las reglas del TEMEC, se pudiera exentar del arancel la parte que es contenido de Estados Unidos. En promedio, un vehículo hecho en América del Norte, particularmente en México y en Canadá, trae más o menos 40% de contenido estadounidense.
Entonces, el arancel automotriz específicamente para México y Canadá de 25% va sobre el porcentaje que no es contenido estadounidense, que en promedio será de 60%. Por eso se habla de un 15% para México y Canadá, porque el arancel no va sobre el carro completo, sino sobre lo que no sea contenido estadounidense. Hay que aclarar que el contenido estadounidense cambia mucho entre modelo y modelo, pero el promedio que te menciono, pues es a nivel general, ¿no? Y tienes también el arancel de acero y aluminio que estableció Estados Unidos eh, y que también tiene características muy particulares, ¿no? Entonces, ese era un primer momento. Para el caso de los vehículos que usan TEMEC para su exportación, lo único que aplicaba por el trato diferenciado que dio Estados Unidos al tratado, lo único que le aplicaba era el 25% automotriz sobre el porcentaje de contenido que no fuera de Estados Unidos. Pero para los vehículos que no usan TEMEC, sino que usan Nación Más Favorecida, en un momento dado le aplicaban tres aranceles. El de Nación Más Favorecida, que era 2.5, el automotriz, que era 25, y el de drogas y inmigración, que era otro 25. Entonces, en un momento pagaban o tendrían que haber pagado 52.5. El 29 de abril salen nuevas órdenes ejecutivas y una de ellas es muy importante porque es la que se le llama no acumulación. Entonces, lo que establece Estados Unidos es que no se pueden sumar el arancel de acero y aluminio con el arancel automotriz, con el arancel de drogas y inmigración. Entonces eso permite que a los vehículos que van por el principio de nación más favorecida ya no tengan un arancel del 52.5, sino del 27.5. Ya solo les aplica el 2.5 de nación más favorecida y el 25 automotriz, ¿no? Lo que se estableció, bueno, y me falta un elemento. Recordarás que hubo mucha cobertura sobre los aranceles recíprocos que anunció el presidente Trump. Esos aranceles recíprocos eran país por país y estaban enfocados en emparejar el arancel que cada país le cobraba a Estados Unidos por lo que ellos le exportaban, pero en esa orden ejecutiva exentó de los recíprocos a México y Estados Unidos porque nosotros ya ¿A Canadá? traemos el de drogas y migración. Entonces, en recíprocos nosotros no entramos, pero es un arancel para todo el resto del mundo. Hay una pausa, lo bajó de 25% a 10% durante 90 días en lo que negociaba con cada uno. A México le aplicaría un recíproco en el caso de que nos eliminen el arancel de drogas e inmigración, que es de 25%. Si en algún momento nos eliminan ese, entonces entramos a los aranceles recíprocos con un 12%, pero, y esto está establecido en esa orden ejecutiva, todo lo que cumpla con el TEMEC sigue estando exento de pagar arancel, ¿no? Claro. Entonces, Ahora, con eso llegamos, ajá, sí, perdón, adelante. no, nada más, con eso llegamos a lo que se publicó antier. Lo que se publicó antier es un seguimiento a la orden ejecutiva de aranceles automotrices del 26 de marzo y lo que establece son dos cosas importantes. La primera, la definición de lo que Estados Unidos va a considerar contenido de Considero. Estados Unidos en los Claro. vehículos. Y ahí hay Odrasir, un quiero avance dejar esa parte importante. pendiente porque nos va a tomar el Ah, sí, corte y mejor regresamos y nos adelante. cuentas esos dos componentes que son bien importantes. Es una explicación larga, pero sin duda fascinante. Pero regresamos y si me das la bondad de tu tiempo, volvemos para hablar de esos, de lo que acaba de definir Estados Unidos. Esta mañana está con nosotros Odrasir Barquera, director general de la AMIA, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Está con nosotros y se lo agradezco mucho. Odrasir Barquera, él es el director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Y ahora sí nos quedamos pendientes en las dos definiciones que en el decreto que se publicó esta semana hizo Estados Unidos y qué implicación tiene Odrasir. Sí, mira, lo que se publicó el día de antier, primero que nada, reitera y reafirma que todos aquellos vehículos que se exportan bajo las reglas del TEMEC
pueden acceder a la exención de arancel del contenido que sea de Estados Unidos. Esto es muy importante porque ningún otro país en el mundo tiene este beneficio de exentar el contenido de Estados Unidos. Y además, evidentemente, pues los vehículos de Norteamérica son los que más contenido tienen de Estados Unidos. En otras regiones no tienen tanto, ¿no? Entonces, esto es una consideración importante para los vehículos mexicanos y canadienses. Esta publicación de antier, primero, define lo que va a considerar Estados Unidos como contenido estadounidense. Y aquí hay un avance importante respecto de la orden ejecutiva del 26 de marzo, porque establece ya que la definición de producción será la misma que se tiene en el tratado. Y esto flexibiliza lo que se puede considerar como contenido estadounidense, porque originalmente en la orden del 26 de marzo había más restricción en cuanto a lo que parecía que se iba a considerar. Entonces, ya con lo de antier, al usar la misma definición de producción del tratado, se aceptará que cualquier cosa que sea manufacturada, procesada o ensamblada en Estados Unidos va a contar como contenido estadounidense. Esto te amplía el universo de lo que puedes incluir. Y lo segundo que hace es que ya define un proceso, aunque a nivel muy general, pero ya define un proceso para que las empresas puedan documentar y acreditar el contenido y con eso aplicar a la exención de arancel. Y en este mismo proceso también establece que será un reembolso, digamos, retroactivo al 3 de abril, que es cuando empezó a aplicar el arancel automotriz, siempre y cuando tú acredites el contenido de todo lo que has venido mandando desde el 3 de abril. Y también establece que la exención se va a dar cada 6 meses. Entonces, esto es un poco complicado porque la documentación la tienes que enviar modelo por modelo, que va a ser una carga importante para las empresas, y va a tener que ser cada 6 meses en lugar de tener ya la exención establecida para cada modelo, ¿no? Pero bueno, al final del día, de cualquier manera, sigues teniendo una facilidad importante para poder exentar. Me quiero regresar un poco porque está complicado, digamos, todo el seguimiento y lo que has explicado, estimado Dracir. Y entonces, bueno, con lo que se acaba de publicar antier, digamos, eh, el 40% en promedio de los vehículos que se venden en Estados Unidos tienen contenido de la región Norteamérica, pero no necesariamente puramente estadounidense, o es estadounidense ese 40%, o más o menos cuál es la No, mezcla. no. De los vehículos hechos en América del Norte, particularmente hablemos de los vehículos hechos en México, en promedio el 40% del contenido de esos vehículos es estadounidense. Ah, bien. Entonces, cuando tú mandes un vehículo de México, en promedio puedes pensar que el arancel va a ir hacia el 60% que no es contenido estadounidense. Claro. Ahora, en la parte, por ejemplo, la cadena de valor de electrónicos, eso ocurre también en los vehículos, pues viene de Asia. ¿Ahí qué arancel o cómo se está considerando? Sobre todo, pues porque pues todos los tableros, controles, inyectores, en fin, pues una parte de los circuitos no se fabrican ni en México ni en Canadá, se traen de Asia, igual en Estados Unidos cuando los producen, ¿no? Entonces la estructura de costos va a ser interesante, pero ahí qué le aplicaría, digamos, si esa parte se ensambla en México, un producto final. Eso entra dentro del contenido no estadounidense, dentro del contenido, dentro del 60% restante del vehículo, digamos. Entonces eso va dentro del arancel de 25%. Ahora, la Secretaría de Economía estimaba, o al menos eso dijo Marcelo Ebrard, que entonces pasamos de un 25% a 15% más o menos en promedio, pero supongo que cada universo o cada OEM o cada fabricante pues tiene distintos componentes, ¿no? Y va a variar, pero sí podríamos hablar que relativo a los demás países, México y Canadá les quedará por ahí del 15% de arancel, ya con las consideraciones del 40% que estará exento.
Correcto, porque lo que pasa es que cuando tu arancel de 25% se aplica únicamente en promedio al 60% que no es de Estados Unidos, pues en regla de tres eso te da más o menos un 15%, ¿no? Claro. Ahora, lo complicado va a ser pues la carga cada 6 meses, ¿no? Y esto qué puede implicar en la inversión, porque por lo menos ya vamos teniendo algo de certeza. Hemos visto algunas compañías que incluso han relocalizado en México, porque obviamente, pues dentro de un mundo más proteccionista, pues a México y Canadá les toca algo menos proteccionista, pero con ciertos grados de pues revisión cada 6 meses. ¿Cómo se ve, digamos, esto ya en el panorama general? ¿Sí da esa certeza o seguimos pues todavía tratando de interpretar pues todas estas reglas? Pues mira, a ver, esto es un proceso que ha ido cambiando durante estos meses, ¿no? De tener completa incertidumbre a de repente tener ciertas órdenes ejecutivas que te establecían un marco arancelario mucho más restrictivo, a después ir teniendo ya algunos ajustes en ese marco arancelario que van generando, vamos a decir, menos cargas para casos muy específicos. Porque, por ejemplo, recordemos que el 29 de abril, dentro de lo que se publicó, también la CBP, vamos a decir, la Agencia de Aduanas de Sí, Estados Unidos, publicó el procedimiento que estaba pendiente para las autopartes y básicamente lo que dijo en su procedimiento es que las autopartes que cumplen con las reglas de origen del TEMEC van a estar exentas de arancel. Entonces, ahí, por ejemplo, ya tienes una ventaja muy importante, porque el sector sí. autopartes pues es un componente grande, ¿no? Pero bueno, eso lo tienes ya bajo el TEMEC reconocido y ahora se reafirma lo que ya había sido negociado de que los vehículos pueden exentar el 40% del contenido, ¿no? Entonces, vamos a decir, cada paso, sobre todo los recientes, han ido dando un poco más de claridad, un poco más de certidumbre y para el caso mexicano, pues un poquito más de flexibilidades, ¿no? Entonces, evidentemente las empresas siguen esperando a ver cómo va a terminar todo, porque recordemos que en el contexto global, Estados Unidos sigue teniendo diálogo con otros países para sus casos específicos, ¿no? Entonces, al final del día, tú tienes que ver cómo queda el tablero completo y sobre esa base ver Sí, qué flexibilidades son las que convienen en México, ¿no? y luego, además, adicional a ello, pues hay que ver, yo creo que hay dos factores, ¿no? Cómo le va a pegar en el precio final a los automóviles en los Estados Unidos, que va a ser un factor de presión y por lo tanto de negociación, cuando esto se empiece a expresar, sobre todo en la segunda mitad de 2025, y que vamos a estar renegociando el TEMEC, dicho por el propio Donald Trump. Entonces, a lo mejor ahí se vuelve a modificar en algo mucho más racional, ¿no? Porque así se vuelve muy difícil invertir y es la plataforma Norteamérica, es decir, muchos de los fabricantes de las compañías que están siendo afectadas, que son todas, pues tienen plantas en la Unión Americana y eso puede afectar los empleos en general. Entonces creo que ahí, pues la lógica tendría que llevarnos a que habrá reconsideraciones, pero bueno, la lógica luego no es lo que, o la lógica económica, digamos, porque siempre la lógica política no es la que va determinando, pero creo que todavía Claro. pues habrá mucho que ver y hablar, mi estimado Dracir. Te agradezco mucho la explicación muy clara y sobre todo muy útil. Qué bueno, me da gusto, Rodrigo, y muchas gracias a ustedes por el espacio. Ahí escuchó usted a Odrasir Barquera, el director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.